Bueno, otro de los temas importantes, el día miércoles se va a tratar en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la reforma impositiva que está impulsando Axel Kicillof, la reforma positiva. Inevitablemente, quizás no tanto en diputados, pero sí en senadores, inevitablemente va a tener que consensuar con la actual oposición. No queda otro camino que consensuar con la actual oposición en senadores. Porque, y ese va a ser el recorrido de acá a por lo menos los próximos 2 años, hasta que se renueve una parte de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Porque tienen mayoría los senadores de Juntos por el Cambio. Esto no quiere decir exactamente que tenga mayoría, que sea una mayoría homogénea. Es un tema que vamos a desarrollar en estos días, próximo miércoles. 9:36 minutos. Vamos a saludar ahora a quien es el flamante presidente de una de las empresas, hay que decir, más queridas por los argentinos. Una de las empresas más queridas por los argentinos. Una de las empresas públicas más queridas por los argentinos. Estamos hablando de Aerolíneas Argentinas. ¿Se acuerdan los 90? Cuando se privatizó. Sí. Privatizó todo, que nadie salió a defender a Entel. Porque pedías un teléfono, 8 años de darte un teléfono, los teléfonos públicos funcionaban mal. Nadie salió a defender a Secva, que venía de los cortes programados de la última época del gobierno de Alfonsín. Pero, de hecho, es una de las pocas empresas públicas que logró reestatizarse. Estamos hablando... Y eso que la mayoría no la usaba. Y eso que la mayoría y además logró convocar a la sociedad. ¿Se acuerdan? Todos somos Aerolíneas. Sí. Todos los equipos de fútbol, ¿viste? Los jugadores de fútbol son medio chúcaros para manifestarse. Sí. Todos somos Aerolíneas. Bueno, una empresa muy querida por los argentinos. Sí, es una de las características que tiene la empresa. Que se la ganó porque con todos los años de trayectoria que tiene. La de bandera en serio esa. Vamos a saludar a Pablo Seriani, que es el nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas. Pablo, buenos días. Daniel Tonietti te saludo. Estoy acá con el resto de mis compañeros. ¿Cómo estás? Buen día, Daniel. Saludo para todo el equipo. Bueno, primera pregunta. ¿En qué estado encontraste a Aerolíneas Argentinas? ¿Cuál es el cuadro de situación? Bueno, básicamente lo que nos encontramos es una compañía desde el punto de vista operativo funcionando, ¿sí? Básicamente lo que ellos hicieron fue continuar los planes que nosotros habíamos dejado y en ese sentido evolucionó de una manera favorable desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista comercial absolutamente devastada por lo que fue tanto la catástrofe macroeconómica del macrismo como por la política de cielos abiertos prácticamente o de regulación de Dietrich, que fue terrible no solamente para Aerolíneas sino para el sector, y eso hizo que bueno hoy con una de las peores situaciones financieras que he visto en la compañía en lo que me tocó estar, que desde el 2009 para acá y de su historia también, con lo cual desde el punto de vista financiero muy comprometida, básicamente por esta situación de quiebra generalizada del sector, de la cual Aerolíneas es víctima por ser la compañía más grande, ¿no? Perdón, comprometida financieramente, aclara un poco, Pablo, a Raúl de la Torre te saluda. Danos algún dato o alguna referencia que significa comprometida financieramente, demasiado endeudada, sin recursos, ¿qué sería eso? Las dos cosas. Por un lado, nosotros dejamos la compañía facturando 2.100 millones de dólares, hoy factura 1.500 millones de dólares y transporta 3 millones de pasajeros más. Es decir, que tiene más costos por el lado del punto de vista operativo, por una mayor operación, pero por otro lado un nivel de ingreso menor, ¿sí? Entonces eso genera que tenga pérdidas y un resultado negativo muy fuerte que va a llevar tiempo revertir, pero bueno, vamos a estar trabajando en eso fuertemente. Y por otro lado también ese déficit se traduce en que se han endeudado y tenemos deuda con proveedores, digamos, deuda vencida con proveedores que también hay que atender en el corto plazo, con lo cual las necesidades de financiamiento son altas y bueno, estamos trabajando en estos días como para armar un plan sustentable como lo armamos en el pasado y ir reduciendo esas pérdidas, mejorando la situación patrimonial de la compañía en estos 4 años que tenemos de gestión, en este horizonte de 4 años. ¿Está comprometida la flota? ¿Está embargada en esas deudas? No,
Lo que han hecho parte de la deuda que han tomado, se toma como garantía la flota, y el problema es que esa deuda no la han utilizado para ampliar la capacidad operativa de la empresa, sino para pagar gastos corrientes. Entonces eso lo que hace es perjudica patrimonialmente a la compañía. A ver si entiendo. Vos sacás un crédito, ponés como prenda un avión, que me imagino que los aviones son caros y deben ser fáciles, debe ser una prenda bastante codiciada para sacar un crédito. Como fácil de ejecutar, debe Claro, exactamente, como garantía debe ser bueno tener un avión. Bien, y utilizás ese crédito para gasto corriente, para pagar salarios, por ejemplo. Claro, entonces el activo de la compañía no crece y el pasivo sí, y entonces el patrimonio de la compañía empeora. Bien. Entonces esa es la situación con la que nos encontramos, y bueno, eso es lo que ahora vamos a tener que revertir, fundamentalmente de la mano de recuperar el mercado, recuperar la posición de liderazgo en los mercados que perdió Aerolíneas, y de políticas que hagan que el sector sea más sustentable, es decir, que pongan reglas a lo que fue esta desregulación del mercado salvaje que se hizo, para que sea el sector sustentable no solo para Aerolíneas, sino para las otras aerolíneas también. Estamos hablando con Pablo Seriani, nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo va a afectar a Aerolíneas Argentinas la decisión que tomó el Gobierno Nacional la semana pasada, que ya se comunicó, de asignar los vuelos regionales al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery? Bueno, esa es una medida muy importante, sí, que lo que hace es que el hub de Aeroparque funcione de una manera mucho más atractiva para el pasajero, sí, y lo que nos va a permitir es primero recuperar ese liderazgo que habíamos perdido durante el gobierno de Macri, y permitir ofrecerle al pasajero un producto mucho mejor, que va a poder captar pasajeros premium, digamos, que nos va a permitir tener mejores rendimientos tarifarios, y va a ser muy beneficioso para la compañía. Y no solo eso, sino que también aumentar el tráfico también. A ver si entiendo. Antes venía, no sé, una pareja de Francia. Querían ir a las cataratas, tenían que irse París, Ezeiza, tomarse un remis o un transporte hasta Aeroparque, y en Aeroparque tomarse un nuevo avión. Eso va a seguir así. ¿Por qué? Claro. Porque los vuelos internacionales de largo radio, ¿sí? Esos siguen siendo... siguen llegando a Ezeiza. Esto es para los vuelos regionales. Los vuelos regionales. Es que un pasajero de Brasil que quería ir a Bariloche, ¿sí? Por ejemplo, tenía que ir hasta Aeroparque, tomarse un remis hasta Ezeiza, y de Ezeiza irse a Bariloche. Hoy va a poder conectar con Aeroparque directamente de una forma mucho más cómoda. Y después, por otro lado, tenés pasajeros que vienen de San Pablo, que vienen a Buenos Aires, ¿sí? Y que prefieren llegar a Aeroparque que llegar a Ezeiza, ¿sí? Un pasajero corporativo, digamos, un ejecutivo que viene por el día, prefiere aterrizar en Aeroparque que aterrizar en Ezeiza. Entonces, lo que hacemos es ofrecerle al pasajero regional un producto mucho más competitivo y mucho mejor, y bueno, y eso obviamente beneficia tanto a Aerolíneas como al país, porque ofrece una conexión y una forma de un servicio de viaje mucho más atractivo para los pasajeros. Bien. Entonces mejora el turismo, mejora el país, mejora obviamente la Aerolíneas Argentinas. Estamos hablando con Pablo Seriani. Estuve leyendo, presidente de Aerolíneas, estuve leyendo ayer la entrevista que te hicieron en el diario Página 12, y vos hacés referencia, por favor, confirmame el número, si es así, de que se gastaron 83 millones de pesos anuales en el uso de redes sociales, en el manejo externo de redes sociales. ¿Es así? No, lo que se estaba en proceso de contratar ese servicio, y lo que hicimos fue darlo de baja para hacerlo en propio. Lo que sí hay un gasto muy grande en lo que es en publicidad, sobre todo en publicidad en redes sociales, que llega a los 13 millones de dólares. Eso nos sorprende mucho. O sea, 13 millones de dólares en internet es mucha plata, y bueno, vamos a mirar un poco a qué se refiere ese gasto, ¿no? 13 millones de dólares sale un avión, digamos, ¿no? Se gastaban 13 millones de dólares
al año en Internet. La en publicidad en Internet. Eso tenemos que revisar a qué se refiere y de qué. Y bueno, y los gastos en publicidad realmente son muy, muy altos. Y bueno, ahí vamos a hacer recortes, obviamente, porque no nos parecen desproporcionados. Gastaban algo así como un porcentaje de las ventas que no es razonable a nivel internacional, ¿no? Bien, estamos hablando con Pablo Seriani. También estuve leyendo, según lo que dijiste vos, confirmámelo, que se gastaron 160 millones de pesos en asesoramiento legal, ¿es así, externo? Sí, tienen, con 160 estudios jurídicos, que también nos parece totalmente desproporcionado. A ver si entiendo. Fueron 160 estudios jurídicos diferentes. Sí. Para hacer un trabajo ¿cuál sería el trabajo? Explícanos, porque la verdad que nosotros no sabemos. No, hay algunos que tienen sentido, que tienen que ver con lo que son reclamos a los pasajeros, de los pasajeros, ¿sí? Por ejemplo, en Brasil se judicializa muy rápido el reclamo de los pasajeros y tenés muchos juicios, entonces ahí eso se justifica. Pero después contrataban muchas asesorías legales para hacer dictámenes sobre distintas cuestiones, que en realidad los dictámenes normalmente el que hace los dictámenes es la gente jurídica de aerolínea, porque son los que conocen del tema, y el estudio jurídico lo único que hace es prestar la firma para que tengas una firma, digamos, de renombre avalando ese dictamen. En eso nos parece, todavía estamos estudiándolo y estamos viendo, los gastos son demasiado altos, son desproporcionados para la actividad de la compañía, y nos llamó poderosamente la atención ese número, ¿no? Estamos hablando con Pablo Seriani. ¿Vos ordenaste hacer una auditoría sobre tus antecesores en aerolíneas? Estamos trabajando, estamos analizando todas estas cuestiones y estamos haciendo una auditoría de gestión fundamentalmente de los distintos sectores y las distintas operaciones de la compañía, para saber en qué situación estamos y bueno, y para corregir aquello que no estén en. Si llegases a encontrar una irregularidad, ¿qué es lo que vas a hacer? Nosotros lo daremos a conocer, y es nuestra obligación como funcionarios públicos denunciar esas irregularidades. Bien, quiero preguntarte por un tema que es el tema de las rutas, ¿no? Estoy hablando como usuario de aerolíneas, como ciudadano, ¿no? Se perdieron algunas rutas, ¿no? Se perdió, tengo entendido, el vuelo a Brasilia, se perdió el vuelo a Belo Horizonte, se perdió el vuelo a Caracas, se perdió el vuelo a La Habana. A La Habana se perdió el vuelo a Barcelona. Exactamente. Y después hay un montón de vuelos domésticos que no recuerdo exactamente, pero que también se modificaron rutas. Entonces, primera pregunta, ¿qué análisis haces de las rutas que se perdieron y cuál es tu mirada, tu política al respecto? De acá en más. Se han perdido muchas rutas. Lo que nosotros vamos a hacer es, obviamente, volver a una política comercial de crecimiento, una política comercial y de compañía, digamos, ¿no? De crecimiento. La política que estaba llevando adelante el gobierno anterior era una política de ir achicando la compañía, claramente. Nosotros vamos a ir a una política de crecimiento porque creemos que la manera de hacer sustentable y de reducir el déficit de la compañía es creciendo, que no hay otra manera, sobre todo en un mundo tan competitivo y como el del sector aerocomercial, en donde si no creces, si no buscas imponerte, te comen vivo directamente. Y entonces obviamente vamos a tratar de recuperar estas rutas y ir agregando más rutas también. ¿Cuáles son las rutas medida de que vaya creciendo la compañía? ¿Cuáles son las rutas prioritarias a recuperar, digamos? Todavía estamos armando en estos días estamos armando el plan de los 100 días, un plan de 100 días en donde vamos a estar analizando estas cuestiones. Todavía es muy prematuro para mí, por más que le exijo al director comercial, me está pidiendo piedad, como para tener un plan que en los próximos meses vamos a dar a conocer, porque digamos no es una ruta lo que uno propone o pone en funcionamiento, sino que es una red directamente. Entonces estamos revisando esta red
por ahora, obviamente, en estos meses no vamos a tocar la programación y la vamos a dejar así como está, porque para no generar inconvenientes y porque aparte la programación se tiene que planificar con al menos 6 meses de anticipación, y estamos analizando ahora cuáles son las mejores alternativas como para llevar adelante hacia fines de este año. Lo vamos a dar a conocer en breve, digamos. Teniendo en cuenta que pareciera ser, digamos, que la Argentina va hacia un ciclo de tipo de cambio alto. Pareciera ser que la Argentina va hacia un ciclo de turismo receptivo. Tipo de cambio alto y se está penalizando lo que se presenta como el dólar turístico, ¿no? Claramente. O sea, estoy diciendo casi una obviedad. ¿Aerolíneas Argentinas se va a adaptar a esa estrategia nacional, digamos? ¿Habrá que esperar de alguna manera más vuelos internos, más vuelos de cabotaje, más turismo receptivo? No, los vuelos internos y de cabotaje también son importantes para el turismo receptivo. Es decir, no, lo digo exactamente por eso lo digo. El turismo receptivo también necesita vuelos de cabotaje para poder llegar a los distintos destinos de la Argentina. O sea que tiene que crecer tanto los destinos domésticos como los regionales como los internacionales. Nosotros, obviamente, y no porque el tipo de cambio esté alto, sino en general, como política de la compañía y como política de Estado, nuestro objetivo va a ser traer la mayor cantidad de dólares posible. Entonces, independientemente de cuál sea el tipo de cambio, la política por lo menos de nuestra gestión va a ser fomentar el turismo y fomentar todo lo posible turismo receptivo, porque es lo que genera un enorme desarrollo económico. El turismo, como vos bien sabés, es la piedra angular del desarrollo de muchos países de Europa, por ejemplo. Sí, de Francia, de España, de Italia, Portugal, para dar un ejemplo, ¿no? Por eso, entonces es un sector fundamental que tenemos que potenciar, y Aerolíneas va a estar en esa batalla, en la primera línea de fuego, buscando generar turismo receptivo en la Argentina. Por eso estuvimos con Lamens y vamos a trabajar fuertemente en eso, pero independientemente de cuál sea el nivel del dólar. Es decir, en el negocio aerocomercial uno no puede mirar el corto plazo, porque las decisiones son todas no tienen menos de 2 años de planificación, así que eso va a ser una política permanente, no coyuntural ni circunstancial. Bien, si tendrías que establecer un ranking de las ciudades o los destinos turísticos más importantes para los visitantes extranjeros, ¿cómo sería ese ranking? ¿Estaría las Cataratas, Bariloche, Salta? ¿Cuál sería? Sí, no lo tengo presente, pero sí, obviamente, todos los que nosotros conocemos. Iguazú, Salta, Bariloche, Mendoza, el Calafate, Buenos Aires, obviamente, el Calafate, Ushuaia, tenemos muchísimos destinos y bueno, y la idea es potenciar todos los que podamos y ofrecer un producto atractivo en todos los destinos para que los viajeros y los turistas se acostumbren a viajar al país. Hay una crítica que yo le hacía a tu antecesor en el cargo, al actual senador Mariano Recalde, y en realidad es una crítica que hago en general hace muchos años, es que en la Argentina viajar en avión es elitista, digamos. Es elitista porque necesitas plata para llegar al aeropuerto, no puedes llegar en transporte público. Para dar un ejemplo, digamos, ya te tenés que gastar una luca para ir al aeropuerto, inclusive para ir al aeropuerto metropolitano. El aeropuerto de Jorge Newbery casi no tiene transporte público, tiene una línea de colectivo y demás. Ya que tenés que tener plata hasta para llegar al aeropuerto. Después las tasas aeroportuarias son altas. Después no hay mucho financiamiento por parte de las empresas. Si te bajás en una ciudad, te bajás en Catamarca, también te tenés que tomar otro remis. O sea, es de alguna manera es para la clase media alta viajar, más allá de que en algunos años se fue modificando, pero en general los sectores bajos utilizan otro tipo de transporte. Si tienen que ir a ver a un familiar a Catamarca, o tienen que ver a un familiar en Trelew, generalmente una persona, un trabajador, una trabajadora de un sector medio bajo, se toma un micro, no se toma un
Sí, cada Un vez avión. menos. Hay una parte que tiene que ver con lo que vos decís, que es muy importante, que es cuáles son los medios con los que se llega al aeropuerto, y es algo con lo que nosotros habíamos empezado a trabajar, habíamos puesto una línea de transporte que se llama Arbus, Sí, sí. que la manejaba Intercargo, que bueno, el macrismo lo dio de baja, y que tenía ese objetivo. Pero sí, es algo a trabajar no solamente, como muy bien vos decís, no solamente en Buenos Aires, sino en muchas ciudades del interior, que abarata mucho el costo del viaje, el tema del transporte hasta el aeropuerto. O sea que eso sí va a haber que trabajar con los intendentes, con los gobernadores, como para encontrar esas soluciones de movilidad que permitan hacer más accesible el avión. Y después hay una cuestión cultural, o sea, hay gente que no sabe que puede hacerlo, que no se anima, que además, porque muchas veces la tarifa aérea compite bastante bien con, si bien a veces un poco más cara en términos de horas de transporte, te ahorras un montón, y hay mucha gente que culturalmente todavía no reconoce que puede acceder al avión como medio de transporte, y bueno, va a ser tarea nuestra también, y es una tarea nuestra también, hacerle llegar y hacerle llegar con el mensaje a esa gente que pueda acceder al avión como un medio de transporte, que debería ser medio de transporte de larga distancia por excelencia. Tiene que ser el avión, no tiene sentido que no lo sea, porque hoy en costos no está muy por encima de lo que es el transporte de larga distancia automotor, ¿sí? A ver, Pablo, hablando de costos, una de las políticas yo te diría que más impulsó o que con más entusiasmo impulsó el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich fue el de las empresas low cost, con la excusa de que esa era una forma de abaratar el precio de los pasajes y demás. Mencionaste el tema de que estás en contra de este tipo de políticas desde regulación, así en términos generales. Ahora te pregunto específicamente, ¿qué postura tiene Aerolíneas con respecto al tema low cost, que sabemos que es una política que ha perjudicado mucho a Aerolíneas en beneficio de estas empresas que han entrado al mercado con una serie de ventajas, entre otras con hangares y espacios que le debió ceder Aerolíneas, por ejemplo, en el aeroparque Jorge Newbery? Sí, sí, justamente, básicamente con el tema de las low cost, lo que hay que tener en cuenta son, primero que tienen que cumplir con una regulación que sea razonable y adecuada para el sector aeronáutico argentino. Hoy en día esa regulación no se está aplicando, no se está poniendo en práctica, no se las está controlando como debiera ser. ¿Por qué? Porque lo que hizo el macrismo fue permitirles hacer lo que quisieran, justamente para que pudieran instalarse en la Argentina. Es decir, les garantizó prácticamente libertad de acción como para poder hacer lo que quisieran. Por otro lado, se les dio beneficios, como por ejemplo poder operar desde aeroparque, ¿sí? Que eso en otros lugares del mundo, como todos saben, las low cost operan desde aeropuertos secundarios, no Claro. desde aeropuertos principales. Ajá. Entonces, todo eso hay que reordenarlo, ¿sí? O sea, tienen que poder trabajar en condiciones que sean razonables y racionales para el sistema aerocomercial. Y que sean sustentables también, no pueden cobrar cualquier tarifa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la Argentina tenemos un nivel de volatilidad macroeconómica que enseguida hace que los negocios pierdan sustentabilidad. Entonces, tiene que haber cierta racionalidad en lo que es el marco tarifario. Entonces, en la medida en que podamos reordenar todo el sistema aerocomercial, vamos a tener un funcionamiento más racional. Y por otro lado, tiene que haber una regulación y tiene que haber un nivel de control estricto sobre estas compañías. ¿Por qué? Porque trabajan a límites, ¿sí? En Estados Unidos y en Europa, en donde funcionan, las autoridades aeronáuticas son muy fuertes, ¿sí? Y muy restrictivas, y tienen sistemas de control muy fuertes que ellos tienen que cumplir. Bueno, en la Argentina también tienen que cumplirlos, y para eso necesitamos una autoridad aeronáutica fuerte que imponga las reglas y las haga cumplir. El aeropuerto, el aeroparque de la zona de Aedo, ¿no? Sí. Palomar. El Palomar, ¿no? Para ser más preciso, el Palomar, ¿está operado por Aeropuertos Argentinos de 2000? Sí. Bien, está operado por Eurnequian, digamos, por el grupo Eurnequian. Sí, Bien. sí.
Ahí lo que tenemos es que, porque también se le dieron muchos beneficios en términos de tasas aeroportuarias. Y ahí el riesgo que estamos corriendo es que qué es lo que hay que revisar. Yo no digo que esté ocurriendo, pero es lo que hay que revisar y hay que ver, es que no sea cosa que Aeroparque y E6 estén subsidiando al Palomar, ¿sí? Porque no se le cobran tasas aeroportuarias, pero Aeropuertos Argentinos 2000 seguramente tiene costos ahí y tuvo que hacer inversiones. Claro. ¿Cómo financia esas inversiones? Con las tasas aeroportuarias. Con las ganancias que le damos al resto de los pasajeros. Claro. Entonces, de vuelta, es un subsidio encubierto de las low cost. Eso la verdad que no tiene ningún ¿En el sentido. Palomar vuela una sola compañía que es Flybondi o estoy mal informado? Vuela Flybondi y no sé si está volando JetSmart ahora también. JetSmart de Palomar. Bien. O sea, sería entonces un subsidio a Flybondi. O sea, pero fundamentalmente es un subsidio a Flybondi. Que la verdad que cómo está el sector me parece que no tiene ningún sentido, por decirlo suavemente. Bien. Sí. Mario Meoni, y últimas preguntas, estamos hablando con el presidente de Aerolíneas Argentinas, es una de las empresas públicas más importantes que tiene nuestro país. Mario Meoni, hace algunos días atrás, en una conferencia de prensa que dio, se manifestó a favor de las empresas low cost, digo, de alguna manera, y además dijo, entre otras cosas, que él creía a modo personal que tendría que seguir operando el aeropuerto del Palomar y demás. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es el plan del gobierno nacional en general y de Aerolíneas en particular? No, digamos, si se hacen condiciones de racionalidad, respetando las normas de seguridad que tienen que respetarse, y respetando una ecuación económica que ya te digo que no desvíe recursos de los aeropuertos troncales hacia el Palomar, en principio no tengo ningún problema. Y después, por otra parte, el tipo de operaciones que hacen las low cost normalmente en el mundo, pero no en la Argentina, sí, que es unir ciudades punto a punto. Por ejemplo, unir ciudades que no pasen por Buenos Aires. Esa es una de las cosas que hacen las low cost en el mundo, es decir, unen puntos que otras compañías no unen. Es algo que es totalmente posible. El problema es que las low cost vinieron para quedarse con la crema del mercado. Sí, eso no me parece razonable. Pablo, la última pregunta. Hubo una polémica a propósito en la propia organización de una empresa que es una sociedad del Estado, como es Aerolíneas Argentina. Hay directores. Generalmente los directores son puestos políticos, naturalmente, puestos técnicos y políticos. Cuando digo puestos políticos, no porque ponen a una persona de profesión política, sino que ponen a una persona, viene una nueva gestión y asignan los recursos de esa manera. De hecho, vos sos hoy el presidente de Aerolíneas Argentinas y me imagino que la decisión la tomó el presidente de la Nación, ¿no? Me imagino, ¿no? El presidente Alberto Fernández. Sí, en concreto el que toma obviamente el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la Nación, a través de su ministro, en este caso Mario Meoni. Bien, la pregunta bien puntual. Los directores del macrismo, los directores puestos por el macrismo, ¿renunciaron, no renunciaron, siguen estando en sus funciones? Renunció el presidente Malvido y los directores no renunciaron. Tuvimos que desvincularlos de la compañía. Desvincular. ¿Y los directores están reclamando la doble indemnización? Sí, están reclamando la doble indemnización, pero bueno, qué sé yo, uno cuando hace un reclama todo lo que puede para ver si puede sacar algo en la negociación. Obviamente la postura nuestra es que al ser una empresa del Estado no corresponde la doble indemnización que salió para el sector privado, ¿no? ¿Cuáles son los usos y costumbres cuando se produce reemplazo de directores en una empresa de las características de Aerolíneas? ¿Se reclama indemnización o no se reclama indemnización? Mira, depende eso de cada director, pero bueno, como es una sociedad anónima y funciona como una, digamos, como una empresa privada,
Estos en realidad no son miembros del directorio, sino que son gerentes, digamos, Bien. ¿no? Gerentes de alto nivel. Sí. Y bueno, ellos lo asimilan a un contrato de trabajo y entonces exigen una indemnización. Pero te hago una pregunta. Cuando se produjo el cambio de gobierno en el año 2015 y se fue Cristina y llegó Macri, digamos, los directores de aerolíneas, me imagino que se fueron, los que estaban con... Los directores del directorio sí, pero los gerentes cobraron indemnización también. Cobraron indemnización. Es lo que corresponde, de alguna Sí. manera. Lo que es bien. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho el contacto aquí con nosotros. No, por favor. Muchas Bueno, gracias a ustedes. No, muchas gracias a vos. Pablo Seriani, nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas, dejó varios títulos. Se gastaba mucho dinero en redes sociales, trabajo que se va a hacer. Lo de los 160 estudios. 160 estudios, 160 estudios de asesoramiento legal, ¿no? Que se hacían. Después se gastaba bastante dinero en publicidad. Uno a priori no sabría decir cuánto es dinero, cuánto es mucho, son 13 millones de dólares. Sí, pero hizo la comparación, es el costo de un avión. Es el costo de un avión. En una gestión que no incorporó ninguno. Claro, es el costo de un avión y representa el 1% de las ventas. En un año, ¿no? El 1% de las Por ventas año. en un año. En un año.